LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Muy bien, esto es Todo es Posible si Puedes Creer. Le damos la bienvenida a todo el público que nos está sintonizando por la señal de LTV regional para todo lo que es Reconquista, Avellaneda y el norte santafesino, y también a nuestros televidentes que nos sintonizan por Canal Luz para toda la República Argentina y países limítrofes. A todos les decimos gracias por estar con nosotros en cada programa, por sintonizarnos y por interactuar con nosotros en este tema tan hermoso que es la fe. Bueno, quien les habla, el pastor Daniel Caramuti de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, que mantenemos esta conexión, ¿no es cierto?, televisiva, porque nos interesa hablar de este fascinante tema que es poder confiar en Dios. En el año 2019, José Luis Rodríguez, este cantautor venezolano conocido como el Puma Rodríguez, sufrió una dolencia muy fuerte en sus pulmones. De hecho, tuvo que ir a una intervención donde tuvieron que hacer un trasplante de pulmón, y estuvo muy grave al punto de peligrar su vida. Y en esa condición él tuvo un encuentro muy fuerte con Jesucristo como su Señor y Salvador, y luego de salir de esa situación y de superar lo que vivió en un árbol llamado Agradecido, ¿no? Ustedes lo pueden ver por YouTube o en algunas de las distintas redes musicales. Hay una canción que dice lección aprendida, ¿no? Soy lección aprendida. Y él, en su considerando, ¿no?, en algunas entrevistas que dio, decía, bueno, todo lo que vivió, ¿no?, en ese proceso de su enfermedad, desde que se inició hasta que pudo recuperarse, fue un tiempo donde él pudo aprender acerca del amor de Dios y de, lo que significa ponerse a cuidado de Dios, sabiendo de que Él es un Dios bueno, que Él responde a la oración y que tiene respuestas, salidas, chances para aquel que aún en lo peor de sus circunstancias lo busca y así le encuentra. Así que de esto vamos a hablar hoy, la posibilidad de que cada uno de ustedes que está sintonizando el programa sea una lección aprendida para Dios. Muy buenas tardes, queremos darte la bienvenida a este programa que se llama Todo es Posible. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, junto a mi señora. Hola, yo soy Liliana Caramuti y realmente estamos re contentos de poder empezar a tener este nuevo tiempo juntos. Agradecemos a LTV Regional este espacio, y la idea es poder encontrarnos y desde temas de actualidad poder tener una palabra alentadora, consoladora de parte de Dios. Muy bien, volvemos al programa. El título de lo que vamos a compartir hoy es Desafiados por el Espíritu de Dios a hacer una lección aprendida. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, está hablando Pablo a los creyentes en Corinto: por fe andamos y no por vista. Y luego leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 38, allí también el apóstol Pablo diciendo: mas el justo por su fe vivirá. Y claro, estos versículos bíblicos son clásicos en cuanto a la fe. Hoy estamos en la era de si veo, creo, ¿no? Pero con Dios es si no veo,
no ver primero para luego creer. Por fe andamos y no por vista, ¿no? Y muchos de los que han decidido seguir a Cristo, quizás tienen un problema con esto de saberse una lección aprendida en cuanto a internalizar la palabra de Dios, ¿sí?, las promesas de Dios, y ponerse en línea con esa palabra, ¿sí?, recibiendo de parte de Dios lo que esa palabra dice. Por eso, qué bueno sería si como resultado de este programa muchos comienzan a hacer una lección aprendida, de decir, verdaderamente probé la palabra, probé la promesa de Dios para mi vida y resultó para mi bien. Claro, el apóstol Pablo era un hombre tremendamente un maestro de la palabra, un predicador excelente, animaba a la iglesia en Corinto a caminar por fe y no por vista, y ciertamente no era una utopía que él estaba pronunciando, sino era algo literal, y no se trataba de algo inalcanzable, sino de una enseñanza práctica de cómo vivir de acuerdo con el Señor. Por eso el justo por su fe vivirá, no es una mención para místicos, ¿no? Claro, pastor, usted puede hablar de eso porque usted es pastor, los que están en su iglesia tal vez, pero por favor, mire a su alrededor, fíjese cómo vivimos, ¿dónde está esto de el justo por su fe vivirá? Bueno, el tema es que yo quiero invitarles a ustedes que me están sintonizando hoy a traducir estos textos que hemos leído y en cuanto a poner confianza en Dios y en su palabra, en una acción que los quiero invitar a experimentar, a probar el poder de Dios, enseñándoles a que el verbo vivir, en los cristianos, lo conjugamos de manera diferente a lo que el mundo lo hace, ya que los creyentes vivimos dependiendo de Dios en todo, y eso, la dependencia de Dios en todo, no es una debilidad, sino una fortaleza. Yo les digo a todos que me están viendo, a lo largo de los años, yo me he aferrado a la fe y a creer la Biblia, y puedo decirles que he disfrutado de los beneficios de esto de manera maravillosa. Y claro, sin duda las experiencias de provisión, de salud, de cuidado amoroso del Señor sobre mí y sobre los míos, de su guía, la tarea ministerial, van a ser mi tema de victoria ya en el cielo, lo que yo voy a poder contar. Pero yo quiero animarles a ustedes a decir que pueden vivir de la misma manera en una dimensión de fe que va de lo básico a una gran profundidad. Y ojalá que el legado de este programa sea haberles inspirado en cuanto a creer a Dios y depender del Señor siempre y en toda circunstancia, al punto de que ustedes mismos declaren: soy lección aprendida en cuanto a vivir por fe. Dios es un Dios que sorprende en su obrar sobrenatural, amoroso, para los que acuden a Él en busca de socorro. Dice el Salmo 46, versículo 1, Dios es amparo y fortaleza, pronto auxilio en los momentos adversos, difíciles, en los momentos atribulados. Por tanto, nada tiene que temer aquel que sabiamente escoge vivir bajo la protección de Dios. Y realmente sería maravilloso y revelador que todos ustedes puedan pedir al Señor esto hoy mismo: aprender a vivir por fe, caminando no por lo que perciben los sentidos, lo que se ve, lo que se oye, sino por la verdad de las promesas de Dios. Pero para que ustedes puedan llevarse algo concreto de cómo hacer una lección aprendida en cuanto a vivir por fe, permítanme desafiarlos con 3 enseñanzas de parte del Espíritu Santo en este programa. Primer desafío: los quiero animar a que puedan creer solamente. En Marcos capítulo 5, versículo 36, está allí Jesús con Jairo. Iba de camino a su casa, dado que su hija estaba enferma, y este hombre principal de la sinagoga lo va a buscar para ver si podía hacer algo por su hija. Mientras tanto, es detenido Jesús por una mujer que hacía 12 años estaba padeciendo un flujo de sangre constante, y bueno, ella toca el manto de Jesús, es sana. Jesús dice: ¿quién me tocó? Porque él sabía que había salido poder de él para sanar.
Bueno, esta señora, esta mujer se identifica, esta mujer le cuenta todo, los 12 años resumidos en una descarga, es decir, Jesús, lo perdí todo, recorrí médicos, antes iba peor, y sin embargo te toqué y ahora estoy bien, estoy sana. Y Jesús, que me imagino que se habrá puesto, ¿no? Escuchándola con cariño, con amor, en una posición cómoda, le dijo: vete, tu fe te ha hecho sana. Y mientras dice la Biblia que Jesús decía estas cosas, dice que vinieron a decirle a Jairo, dice: ¿por qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo a este hombre: no temas, cree solamente. Y hoy más que nunca, mis queridos, la Biblia está tomando una vigencia inédita. Como libro de fe nos revela el poder de Dios contenido en ella para nuestro bien. Esta cita que acabamos de leer, bueno, tiene un contexto tremendo. Imagínense este hombre recibir esta noticia, decir: tu hija se murió, y Jesús diciéndole: no prestes atención a eso, porque tu hija no murió, cree solamente, algo va a pasar de parte de Dios para bien de ella. Y es interesante, quiero que noten, Jesús dijo, luego que oyó lo que se decía, ¿no? Animó a este hombre a creer en Dios. Y desde tiempos inmemoriales, querida gente, hubo y habrá, aún desde la época de Jesús, hubo y habrá malas noticias y también agoreros, ¿no? ¿Sabe lo que es un agorero? Aquel que lo único que sabe es traer malas vibras, como se dice ahora, ¿no? Sin embargo, se nos dice que Jesús, al oír lo que se decía, no tuvo un informe pesimista para sí ni para Jairo, sino palabras de esperanza. Jesús dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y esa palabra de esperanza está en la Biblia para alguno que hoy me está sintonizando. No temas, cree solamente. Gente, el temor tolerado es fe contaminada. Ay, bueno, pero usted no me entiende, pastor, tengo mucho temor. Bueno, quizás te dejes ser perfeccionado en el amor de Dios para que te des cuenta que el Señor Jesucristo venció todo temor para bien de tu vida. Hoy más que nunca debemos creer y confiar en Dios contra todo pronóstico, contra toda enfermedad, contra toda duda, contra toda adversidad y futuro incierto que pueda presentarse. Claro, para vos sos vivo, para vos fácil, pastor, vos estás todo el tiempo con la Biblia tocando la lira. Mira, estás muy equivocado. Sí, leo la Biblia, sí oro a Dios, pero pero no es fácil luchar con esa voz del diablo todo el tiempo y diciendo: ahí viene tu desastre, ahí viene tu muerte. Tu problema de tu brazo no se está solucionando como vos estabas esperando, ese dolor que tenés habla de que viene algo grave y tantas cosas, o no lo vas a lograr, o no vas a poder, o olvídate, lo que vos estabas esperando finalmente no se va a dar, o tu ministerio no va a progresar. Todo el tiempo, pero he aprendido a decirle al diablo: cállate, diablo mentiroso, ¿desde cuándo sos pronosticador de mi vida? El diablo, dice la Biblia, que miente, nunca va a decir la verdad. Por eso, en el nombre de Jesús, lo reprendo y lo hago callar. Ojalá muchos de ustedes puedan hacer lo mismo, tomados de Dios y creyendo lo que la palabra de Dios dice que es verdad para sus vidas. Así de simple, así de sobrenatural. O siendo lo que se oiga, ustedes poder estar tranquilos sabiendo de que Dios no te va a dejar en vergüenza. Lo segundo, ¿no?, que puedo decirles como enseñanza del Espíritu Santo para que puedan ser lecciones aprendidas, es que dejen que el Señor corrija la fe en ustedes. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 12: la esperanza frustrada aflige el corazón. La esperanza frustrada aflige el corazón. Este pasaje, Proverbios 13, 12, habla de una gripe común del alma, ¿no?, que afecta a la mente acá. Los pensamientos, la mente, que es el centro del corazón emocional, la caja de resonancia, donde ahí comienzan las enfermedades y los problemas, donde generalmente empiezan las batallas
primeras que nos dejan sin energía y sin fuerzas para continuar, desahuciados, aún por darnos rosca, darnos varija, aún por cosas que ni siquiera todavía quizás se produjeron. Pero el Señor nos quiere animar a que podamos entender que Él sabe lo que nos pasa. La Biblia habla de Agar en un momento que sale de la casa de Abraham y Sara y se encuentra en el pozo del Dios viviente que me ve, y ella tiene una primera experiencia con Dios, de un Dios que la estaba observando y que prometió en ese momento de angustia que no le iba a soltar la mano y que no la iba a dejar de bendecir, porque Dios estaba viendo su aflicción y iba a hacer justicia finalmente, como le hizo, ¿sí? Ustedes pueden ver la historia, preciosa historia de esta mujer, a ella y a su hijo Ismael. Ahora, corrige mi fe, necesita de cada uno de nosotros la humildad para reconocer el extravío, ¿no?, que quizás alguno tenga en cuanto a esto y pueda confesar sinceramente, necesito volverme a una fe en el cual voy a creer sin lugar a dudas de que Dios finalmente va a cumplir lo que dice, porque la Biblia es cierta, porque la Biblia no miente. Es imposible que la palabra de Dios se erre si no miente Dios primero, y eso nunca va a acontecer. Así que te dejo pensando en esto, porque luego vamos a ver la última instancia del Espíritu Santo para que seas una lección aprendida. Soy lección aprendida, oíamos en la pausa musical, ¿no? Decía el Puma Rodríguez, agradecido, soy lección aprendida. Qué bueno que puedas ser una lección aprendida en cuanto a la fe y a creerle las promesas a Dios. Dice Isaías 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y esta es la tercera enseñanza que sentí darte de parte del Espíritu de Dios, para que seas una lección aprendida, o ayudarte a que seas una lección aprendida en cuanto a depender de Dios. Las aguas, en un sentido bíblico, se refieren a tiempos de angustia, de prueba, de aflicción. Los ríos de agua acentúan la idea de un conflicto grande. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, no te ahogarán. El fuego también es un símbolo de la vida probada, momentos en que a veces el horno se calienta hasta 7 veces más de lo acostumbrado. Ustedes pueden ver la historia de los amigos de Daniel, allí en Daniel capítulo 3, versículo 19, cuando negándose a darle tributo a la idolatría del rey Nabucodonosor, fueron echados a un horno ardiente y nada les aconteció. Sin embargo, ¿no?, la promesa es esta: Dios garantiza su presencia con nosotros en momentos difíciles. Dios garantiza su presencia, su compañía con los que le aman en momentos difíciles, asegurándoles que las aguas ni el fuego van a dañar a los hijos e hijas de Dios que le siguen, le sirven y le aman. Por eso esta cobertura de decir soy hijo de Dios, a partir de haber creído en Jesucristo como mi Salvador y Señor, a partir de haber arreglado cuentas con Dios en cuanto a reconocer que en la cruz Jesús fue mi sustituto, murió un inocente, siendo Jesús inocente por mis pecados, cargando sobre él toda mi maldad, para que yo, creyendo en ese sacrificio de amor, pueda recibir el perdón de mis maldades y mis pecados, y Dios me pueda recibir como su hijo, como su amado, y pueda comenzar a vivir lleno del Espíritu Santo y la experiencia de ser su iglesia. Ahora, claro, hay mucha gente que dice, bueno, esto de Dios no es para mí, pastor, usted es un místico, toda la iglesia evangélica es mística, todo lo que la Biblia dice es una cuestión de gente
gente asustada que necesita creer en un cielo y en un infierno, pero yo tengo otra forma de ver la cuestión, yo tengo mi propio discurso, mi propia forma de interpretar la palabra de Dios, la Biblia, a Dios mismo. Es más, Dios es argentino. Pensá lo que quieras. Ahí por TikTok hay un cura español, me encanta. Dice el cura, pues ¿tú crees que la iglesia está para asustarte y que las enseñanzas que te damos, dicen los curas, los clérigos o los pastores, son para ponerte litigio? Pero bueno, cree lo que quieras. Cuando te mueras vas a ver que era verdad. Y realmente, bueno, vas a esperar ya donde no hay retorno para decir por qué no creí, por qué no practiqué la fe. Bueno, claro, hay mucha gente que no quiere venir a Dios, y es bíblico. La Biblia no dice nada que no pase. Dice: la luz de este mundo, Jesús vino a este mundo que estaba en la oscuridad, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para que sus obras sean descubiertas. Así de simple. El mundo que estaba en tinieblas vio gran luz, y sin embargo siguieron en tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas tapan todas las cosas malas que uno hace. Y el infierno, mis queridos, es un lugar de tinieblas. ¿Saben lo que significa infierno? Lugar sin Dios. ¿Saben lo que significa infierno? Lugar de soledad. Soledad extrema. Usted no va a ir al infierno si se pierde por no creer en Jesucristo y se va a encontrar con otros diablos. Che, ¿de dónde vení? Vení de Avellaneda, vení de Santa Fe. Che, lo conocía, Coquito de allá, del barrio tal. Che, ¿cómo está? ¿Quién está presidente ahora? Y ganó Argentina una copa. No es una charla de gente así en un lugar donde cómodo, donde cada tanto hay algo de tormento. No, es un lugar donde la persona que muere inmediatamente abre sus ojos consciente en el otro mundo, ¿no? En el mundo espiritual, dándose cuenta que está perdido para siempre, en tremenda oscuridad, en tremenda soledad. Y mucha gente con remordimiento diciendo: ¿por qué no creí? ¿Por qué no creí? Porque la conciencia no se pierde. ¿Por qué no creí? ¿Por qué no acepté? ¿Por qué no puse mi fe? ¿Por qué fui tan testarudo? Y usted me dirá: pastor, usted me parece está delirando un poco. No. La Biblia habla del rico y Lázaro. Jesús lo habló. El rico que muere, que vivía en ostentación, y el pobre de Lázaro que muere y que vivía mendigando. No es que Lázaro se fue al cielo porque era pobre, ni el rico se fue al infierno porque era rico, sino porque dice la Escritura que en su necesidad Lázaro buscó a Dios. El otro dijo: bueno, yo vivo mi vida, yo vivo conforme a mis propios discursos, mi Dios es la plata, el poder, las empresas que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se despertaron, uno con el Señor, y Lázaro, y rico, atormentado en una llama, y le dice a Jesús: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y moje mi lengua, que estoy en esta llama atormentado. Muchos teólogos dicen: ¿por qué mojar la lengua? Porque justamente por su lengua él se había ido al infierno. Pero Jesús le dice: es imposible que esto suceda. Bueno, así que resucite entonces, y que vaya y le diga a mis hermanos que les adviertan para que no vengan acá. Y Jesús les dice: mira, ni aun que resucite van a creer. Y estando perdido en el infierno, lejos de Dios, este hombre rico que estaba atormentado ahí, le dice: no, Jesús, no es como vos decís. Gente que aún yéndose a una eternidad sin Cristo, siguen negando a Dios. No es como dice la Biblia. No, ese pastor que hablaba ahí en LTV regional, pero por favor, no es así. La Biblia es un cuento, es algo de gente que no sabe qué hacer. Bueno, pensá como quieras, viví como quieras, pero que no sea que llegue el momento que no tengas retorno y no puedas tomar la decisión importante, que es ser una lección aprendida en cuanto a poner tu vida en las manos de Dios. Y no es para asustarte. Hay gente que no se asusta por nada, ¿no? Pero la idea es que vos definas qué va a pasar con tu vida. La vida nadie la tiene comprada. Fíjate, pobre esta muchacha, la locomotora Libera, tan querida en nuestra provincia de Santa Fe, de un día para otro, listo, 14 días agonizando y se cortó.
¿Quién puede decir que tiene la vida comprada? Nadie. Entonces yo quiero animarles a que seamos lección aprendida, primeramente en cuanto a poner nuestra vida en manos de Dios y poder decir a Jesucristo, te necesito. Yo quiero que tu luz venga a mi vida, porque yo no quiero perderme la bendición de estar con vos. Que puedas darte cuenta que tener la compañía de Dios en tu vida es algo que no es para buscarlo en la desesperación. Sí, Dios puede responder a la desesperación y de hecho lo hace, pero no lleves al extremo las cosas con Dios. Que en el día de la bonanza, ahora que quizás no estás tan mal, puedas decir, voy a considerar esto de buscar a Dios para mi vida, para bien de mi vida y de mi familia, y que vos puedas decir en algún momento verdaderamente mirando a Jesús, diciendo, pero valió la pena seguirte, valió la pena conocerte, Jesús, valió la pena ser una lección aprendida en cuanto a las promesas de Dios, sí, pero sobre todo, mucho más, ser una lección aprendida en cuanto a haber establecido mi fe en buen lugar, no en una religión, sino creyendo en el viviente Rey, en Jesucristo, que murió por mí, y digas, como dice un viejo himno, y no preciso discutir ningún argumento más, me basta que Cristo murió y que murió por mí. Esto es mi testimonio, ojalá pueda ser el tuyo. Ya nos estamos despidiendo del programa de hoy. Que seas lección aprendida, que seas lección aprendida en cuanto a la fe en Dios, en cuanto a las promesas de Dios, sobre todo también en cuanto a entender que, bueno, Dios te quiere echar una mano para que lo conozcas de una manera quizás que hasta ahora no lo hiciste. Y si sos adulto, estás en el mejor tiempo. No hay tiempo fuera de tiempo para conocer a Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en nuestro próximo programa.